Hola Landa, muy buenas tardes, Lola. ¿Cómo estás, Jorge? Encantada de Oye, estar yo con aquí. un chorro de curiosidad. A ver, platícanos. Vamos a hablar de otra cosa y vamos a hablar Sí, precisamente de eso que no podemos medir, que no podemos ver, pero que ahí está y nos influye y ahí estamos, que es la quinta dimensión. la quinta Pero antes de dimensión. entrar en materia, platícanos en estos próximos 5 minutos, ¿sí? ¿En qué consiste ese retiro del silencio? ¿Qué se logra descubrir? ¿Cómo entramos? ¿Por qué? Yo tengo Sí, un chorro de pues curiosidad. qué, ¿no? Qué interesante porque realmente ese es el inicio de una vida espiritual y el inicio de una vida en donde puedas precisamente conectarte para entrar a la quinta dimensión. Viene muy al caso del tema que vamos a tocar hoy. Entonces, cuando uno se da ese tiempo de silencio, precisamente es el silencio para que no haya ruido en la mente. Y la mente normalmente, si tú observas tu mente, estás siempre en el recuerdo de lo que hablaste, de dónde vienes, porque la mente tiene memoria. Sí, de lo que dialogaste. Así es, entonces los pendientes que traes, etc. Entonces la mente todo el santo día se mueve y se mueve y se mueve, como decía Santa Teresa, la loca de la casa. Y aquí se trata de, al no hablar, no le metes más información a tu mente. Entonces, simplemente lo que no tiene ningún sentido de estar ahí, lo vas observando y se va yendo. Y lo vas observando y se va yendo. Porque ya observaste tu pensamiento. Por ejemplo, yo traía la boda de mi sobrina recién un día anterior de que me fui al retiro. Sí. Entonces, bueno, pues traía en mi memoria Todas las vivencias de la boda. Pero algo que yo observaba y que decía, es que ¿por qué me sigue trayendo lo de la boda a la mente? Entonces estuve observando qué era lo que me hacía ruido, cómo me veía yo desde fuera hacia adentro, o sea, es como si yo fuera una espectadora de una obra de teatro en donde yo estaba actuando en la boda, por ejemplo, que era el escenario, y cómo me veía. Entonces yo me podía observar porque estaba introvertida, que estaba callada, que no bailé, cosa que soy muy bailadora, que por más que me sacaban a bailar, no bailaba. Y entonces empezaba a observarme y veía y analizaba el por qué estaba yo en esa actitud, por qué tenía ese estado de ánimo en ese momento. Y entonces pues vi muchas cosas. Entonces analicé lo que vas teniendo. ¿Qué te hace el poder analizar y el poder observarte? Conocerte a ti mismo. Y entonces vas viendo las reacciones que tienes y si en un momento dado uno tiene una reacción fuera de lugar, o sea, o que te sientes culpable de imprudente, o que te sientes mal porque no debiste haber dicho eso, o porque no dijiste eso y lo debiste de haber dicho, o porque te molestaste y porque te molestaste. Entonces cuando uno analiza ese punto, empiezas a darte cuenta de la razón y empiezas a darte cuenta, se resuelve, se va. Fíjate que así es de mágico. Oye, qué interesante. Eso es tomar conciencia. Pero qué difícil para una mujer porque las mujeres tienen la capacidad de estar hablando de 5 a 6 mil palabras diarias. Yo no, yo creo que en eso yo soy ambidiestra. Pero imagínate, yo no me puedo imaginar, imaginar, ¿verdad?, a la mayoría de las mujeres en silencio una semana. Pero fíjate que yo he visto muchas, ya bueno, de los que estamos ahí, hay más mujeres que hombres. Porque cuando nosotros ya le dimos el valor al silencio y descubrimos para qué sirve el silencio, entonces, y que nuestro objetivo es llegar a la comunicación con Dios, que al final de cuentas es la razón de la meditación, porque todo camino espiritual lleva a la conexión con Dios dentro de ti. Entonces, para poder haber una conexión y sentir la presencia de Dios, necesitamos, en primeras, callarnos, acallar nuestra mente, acallar nuestra boca y nuestros sentidos, como que suspenderlos, para que puedas ir entrando a tus sentidos interiores y puedas tener contacto
y experiencia de la presencia de Dios. Eso es la vida espiritual, eso es contactar con la vida espiritual, eso es iniciar un camino espiritual, entrar dentro de ti con tu Dios, como decía Santa Teresa.